Hola, muy buenos días, qué bueno que estás por aquí. Siempre es un gusto verte. Si puedes ir prendiendo tu cámara, sería de mucha bendición para poderte ver y estar pues aquí en este tiempo con el Señor. Me encanta que la mujer aparte este tiempo para Él. Siempre estamos como que en el afán de la casa, los hijos, los voy a dejar y los recojo. Y es aquí una lucha, ¿no? Pero siempre es una bendición dejar todo y decirle a Dios, Señor, ahí te voy. O sea, yo aparto este tiempo para ti, tomo este tiempo para ti, para que tú me hables, para que pueda escuchar tu voz, para que tú me bendigas. Entonces siempre es un gusto que las mujeres pues dejamos todo el afán y poder estar aquí conectadas. Entonces, la verdad es que yo me tardé hoy un poquito en conectarme porque Dios me cambió todo el tema esta mañana. Yo tenía como que una idea de lo que iba a hablar y ya tenía mi enseñanza y hoy en la mañana Dios me cambió todo y fue así de, Dios, espérate. Entonces empecé como a a hacer la enseñanza. Entonces yo espero que te bendiga y que salgas animada y que salgas bendecida después de esta reunión. Entonces, la verdad es que con el título estuve batallando, no supe exactamente qué título poner, pero vamos a ponerle el título para que lo podamos subir a YouTube. Entonces, le vamos a poner la autoridad. La verdad es que yo estuve como con un tema, o sea, un título y otro título, pero no sentía absolutamente como que nada y fue así muy repentino. Entonces vamos a hablar hoy de la autoridad. A veces como personas humanas, carnales que somos, o sea, me refiero a de la carne, no nos gustan estos temas, como que nos queremos hacer a un lado, ¿no? Pero me encanta cómo es Dios, que Él es tan diverso, que habla de todo lo que nosotros necesitamos. Habla del amor, habla de la paciencia, aún de cómo vestirnos, habla de todo Dios y me encanta eso porque es el manual perfecto, su palabra. Entonces vamos a empezar con este versículo, Romanos 13:1. Este es como que el base de todo lo que es la autoridad. Aquí Dios habla acerca de la autoridad. Entonces, vamos a Romanos 13:1, y dice así, dice, sométase. Ojalá tengas tu Biblia física. Espero que tengas tu Biblia física ahí. Y dice la Biblia, sométase. Ya desde ahí como que, ¡pum!, ya no nos gustó. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Dice el versículo 2: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten, fíjate esto, subráyate esto y ponle ojo, ponle ahí una calaverita, ¿no? Como cuando es veneno, ¿no? Ponle ahí una calaverita, yo no sé, algo ahí en tu Biblia. Dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, fíjate, dice la Biblia, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Es decir, todas las autoridades las ha establecido Dios. Es decir, Dios ha establecido cualquier tipo de autoridad. Me encanta saber que Jesús, por ejemplo, pasó por todas las autoridades. Pasó por las autoridades sociales, autoridades eclesiásticas y autoridades de casa, que son los tres tipos de autoridad que nosotros tenemos. Y Jesús a las tres autoridades las honró y las respetó como su padre lo quería. Entonces dice aquí la Biblia, sométase. Desde ahí ya esta palabra como que empezamos a relinchar y a decir, ¿cómo sométase?
toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, escucha bien esto y para tus ojos, y dile a tu vecina de Zoom, abre bien tus ojos, japonés. Dice que las que hay por Dios han sido establecidas. Es decir, que Dios ha establecido las autoridades y sobre de esas autoridades nosotros tenemos que someter. ¿Por qué? Porque Dios pone la autoridad. Imagínate que este lapicero es la autoridad. Y Dios pone y establece la autoridad, pero no solamente la pone, sino Dios la respalda. Dios respalda la autoridad. Entonces, esto me gusta saber. Ahora, más adelante vamos a ver que las autoridades tienen límites. Todas las autoridades tienen límites. Entonces, todas las autoridades nosotros tenemos que someternos. Pero un de tránsito, pues también, porque es una autoridad. Pero ¿cómo? O sea, si son bien corruptos, pues sí, pero yo tengo que sujetarme a ellos. No quiero decir con esto que les des una mordida. Me refiero no de mordida de pescuezo, sino una mordida de dinero, de corrupción. Yo no me refiero a eso, pero sí estar, a veces, ¿cómo batallamos con esto? Con un policía, con un guardia, queremos brincarnos las autoridades y nosotros tenemos que estar sujetas a las autoridades, porque mira, todas las autoridades están puestas por Dios para que hay un propósito, mujer, no es para hacernos la vida difícil, no es para hacernos la vida imposible, no es para atormentarnos, no es para torturarnos, las autoridades están establecidas por Dios para protegernos. Esa es la verdadera función de una autoridad, para que te metas bajo esa protección y entonces estemos cubiertas de esa protección. Entonces aquí en la sociedad Dios puso esas autoridades pues para que no hubiera un desorden, porque si no hubiera autoridades la sociedad sería un desorden. Si así ya hay un caos, imagínate sin autoridades, sería mucho más difícil. Ahora acompáñame ahí a Primera de Pedro 2:13. Seguimos hablando acerca de la autoridad social, de la autoridad de aquí, de esta tierra. Primera de Pedro 2:13. A ver si pueden ir prendiendo sus cámaras. Primera de Pedro 2:13 dice, por causa del Señor, ¿por causa de quién? Por causa del Señor, por causa de Dios, dice, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Ya te das cuenta que para eso Dios estableció la autoridad, dice el 15, porque esta es la voluntad de Dios. Escucha, que haciendo bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Dice, como libres, pero no como los que tienen libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Versículo 17. Honren a todos, amar a los hermanos, teman a Dios y honren al rey. Dios está hablando que de aquí en este tiempo, en la sociedad, nosotros tenemos que honrar a nuestras autoridades. 18. Criados, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente para bien tu oreja, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Cuántos han tenido jefes difíciles de soportar? O aún maridos difíciles de soportar, o aún pastores difíciles de soportar. Dice Dios, tienes que sujetarte, dice el 19, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, fíjate,
sufre molestias padeciendo injustamente, 20, pues qué gloria es si pecando somos abofeteados y lo soportas. Mas si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. Me encanta esto. Dice aquí resumido, dice Dios, si tú padeces injustamente y tú sigues obedeciendo, entonces tú llevas un galardón más grande. Porque ¿de qué sirve si nosotros padecimos por algo que nosotros hicimos mal? Pues no lleva ninguna recompensa. Pero cuando nosotros padecemos injustamente y soportamos, dice, esto es aprobado delante de Dios. Porque, ¿sabes? Va a haber autoridades que a lo mejor no van a ser justas. Va a haber autoridades que a lo mejor no te están diciendo algo bueno. Me refiero no que hagas una transgresión, sino a lo mejor no te están edificando, pero cuando tú sufres a causa de eso, cuando tú realmente estás obedeciendo, entonces esto es aprobado delante de Dios. Y me encanta esto de Dios, saber que Él le gusta nuestra obediencia. A Él le gusta nuestra obediencia. Dios te necesita obediente, mujer. Dios te necesita obediente. Porque cuando nosotras somos obedientes, entonces somos aprobadas delante de Dios. Dice aquí que cuando nosotros sufrimos de una manera injusta, esto es aprobado para Dios. Es como si estás obedeciendo, porque de Dios viene la recompensa, porque de Dios es la venganza. Ya cada autoridad entregará cuentas a su vida, ya cada autoridad sabrá si es correcto o no, entregará cuentas a Dios. Pero nosotros tenemos que obedecer. Y bueno, también entiendo que ha habido veces pastores que no están siendo sabios, por lo menos con sus ovejas, y están dando consejos que no están nada alineado con la palabra de Dios, y es un momento que tú tienes que huir de esos lugares. Cuando te dan consejos que no tienen nada que ver con la Biblia, que ponen fundamentos humanos antes que Dios, es momento de huir de esos lugares. Entonces, estar bajo una cobertura, escucha mujer, estar bajo una cobertura es un principio del reino de Dios. Estar bajo una cobertura es un principio divino. Estar bajo una autoridad es un principio de Dios. Esto es la voluntad de Dios, que todos estemos bajo una autoridad. Y Dios lo estableció así. ¿Cómo podemos estar o permanecer bajo una cobertura? ¿Cómo lo podremos lograr? Y aquí es a donde la marrana torce el rabo con humildad. ¿Cómo tú y yo vamos a lograr estar obedeciendo a una autoridad? Lo vamos a hacer con humildad. Si nosotras no tenemos humildad, si nosotras estamos batallando con la humildad, si estamos siendo soberbias, si no tenemos la humildad suficiente, mira, vamos a batallar en obedecer, mujer. Tú y yo necesitamos ser humildes para poder obedecer. Y ahí ya Dios nos va a surtir nuestra tienda. Ya olvídate de mí. Mira, dice Santiago 4:6. Santiago 4:6 dice así. Allá en Perote ya pueden prender su cámara o todavía no. No sean gachas, oigan. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Fíjate esto, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios, quien Dios, abre bien tus ojos, Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios
y da gracia a los humildes. Wow, mira, alguna vez yo fui a entrenamientos de fútbol americano. Ah, pues Evelina nos puede decir, su hijo entrena fútbol americano, ella sabe de lo que voy a hablar. Yo alguna vez fui a estos entrenamientos y los de fútbol americano se ponen como, ¿cómo explicarlo? Como una cosa así pesada, donde ellos lo tienen que empujar, 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 y así van, pero con todas sus fuerzas empujándolo para llegar a una meta. Esto es un entrenamiento. Y cada vez que yo leo este versículo, yo me imagino esto que Dios resiste a los soberbios. Es decir, cuando tú estás con una actitud soberbia, y ahorita vamos a hablar acerca de esto, cuando tú y yo somos soberbias, cuando no tenemos humildad, cuando hay hasta rebeldía en nuestro corazón, Dios resiste. Entonces es como si tú estuvieras empujando esto que yo te digo de fútbol americano, porque hasta atrás de esta cosa que es como una barra así, que tiene rueditas abajo, se ponen otros atrás para resistir al que está empujando. Entonces Dios está diciéndonos, mira, si en tu corazón hay soberbia, yo te voy a resistir. Uf. Esto a mí me golpea, digo, no, Dios, ayúdame, yo quiero ser obediente, ser dócil. Porque si vamos a leerlo otra vez, el versículo de Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Uf, Dios lo resiste. Es como si tú estuvieras tratando de empujar y Dios así. Oigan, es como si Dios nos dijera, no oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. O sea, de verdad Dios nos resiste. ¡Guau! No, yo no quiero eso, qué miedo. O sea, Dios resiste a los corazones soberbios. Dios resiste a los corazones orgullosos, aquellos que no tienen humildad en su corazón. Y para que tú y yo podamos obedecer a las autoridades, necesitamos humildad para poder obedecer. Ahora vamos al Salmo 138:6. Salmo 138:6. Salmo 138:6. Y dice, ¿ya están ahí? Ok, dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Ah, o sea, Dios atiende al humilde. Es como que cuando hay un corazón humilde y está hablándole, hoy papá, me siento así, es como Dios así, te atiendo. Yo puedo ver así como si Dios inclinara su oído y dice, ¿qué tienes que decirme, hija? Te escucho. Pero a los altivos, uff, mira de lejos. ¿Si has visto esas miradas de rabito de ojo? Así como que, nada más así de... Así se me imagina Dios, como que nada más nos ve con el rabito así, cuando tenemos una altivez de espíritu. Cuando somos altivas, como que Dios mira, de rabito de ojo nada más nos ve. Dios nos mira de lejos cuando hay altivez en nuestro corazón. Por eso es que necesitamos, mujer, ser obedientes. ¿Cuántas están aprendiendo que necesitamos ser obedientes? Dejar Amén. la rebeldía, dejar la altivez, la soberbia, el orgullo, eso no nos edifica, mujer. Dios nos necesita obedientes. Ahora vamos a Proverbios 13:10. Proverbios 13:10. Dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. ¿Sabes que la soberbia lo que trae son pleitos? ¿Pero por qué lo voy a obedecer? Pero el de tránsito, ¿no? No puede estacionarse aquí, pero ¿por qué no me puedo estacionar? ¿Quién dice que no? ¿Por qué no? Yo me voy a estacionar.
¿Sí te das cuenta? Cómo la soberbia, cómo la rebeldía empieza ahí a brotar. A mí no me va a decir qué tengo que hacer. O estás haciendo algún trámite burocrático, pero ¿por qué me dice eso? ¿Por qué no? Yo lo voy a hacer así porque así lo quiero hacer yo. Híjola, ¿y cómo batallamos con ser obedientes? Con pocas cosas y a lo mejor tan insignificantes, sale nuestra rebeldía ahí. Entonces dice Proverbios 13:10, dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda. A ver, contienda cuando somos soberbios, no va a haber un buen ambiente. Ahora, Proverbios 11:12, ahí atrásito, Proverbios 11:12. Proverbios 11:12 dice, el que carece, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. O sea, nosotras necesitamos estar en esta humildad en todo tiempo. Necesitamos ser prudentes, mujer. Necesitamos ser avisadas, como dice la palabra. Tú y yo necesitamos en todo tiempo estar a las vivas. Ahora, mira, vamos ahí a Proverbios 11:2. Está ahí, ojalá tengas tu Biblia. ¿Quién tiene su espada ahí a la mano? Yo, Eso, la espada ahí primero, para que la espada esté cortándonos, ahí haciendo eso, doña Carmen, bien, que la espada sea la que esté hablando, es que la palabra nos incomoda, ¿sí o no, mujer? Estamos como que, está así, porque es una espada, ¿no? Dice la Biblia, es una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y las coyunturas, el tuétano, la Biblia es así, es cortante. Dice Proverbios 11:2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Uf, dice, mas con los humildes está la sabiduría. Sabes que cuando a veces, por eso viene la deshonra, porque la soberbia es pensar que yo puedo hacer mejor las cosas que la autoridad. Y entonces empezamos a juzgar cualquier tipo de autoridad. Yo te hablaba al principio de esta enseñanza de tres autoridades por las que pasó Cristo: la autoridad social, la autoridad gubernamental y la autoridad eclesiástica. Jesús pasó por los tres tipos de autoridad y Jesús obedeció y honró a los tres tipos de autoridad: autoridad social, gubernamental y autoridad eclesiástica. Por eso es que tú y yo siempre tenemos que estar atentas, a estar obedeciendo a cualquier tipo de autoridad. Entonces, cuando nosotros, dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, porque empezamos en una posición de juicio, de decir, no, yo lo haría mejor. Esto pasa mucho en las iglesias. No, yo haría mejor esto. No, yo haría mejor lo otro. No, yo haría esto. Entonces, lejos de empezar a obedecer, podemos deshonrar a la autoridad. Y Dios siempre quiere, mira, si tu posición es de no estoy de acuerdo con X o Y cosa que está pasando, hablando específicamente de la iglesia, entonces yo en corto hablo. Oye, ¿por qué no lo podríamos hacer así? Con tono de sugerencia, no de crítica y juicio, de sugerencia. Oye, ¿cómo ves si hacemos esto? O podríamos añadir esto otro, o creo que estaría bien si tomáramos en cuenta esto, o creo que nos está faltando esto, y entonces podemos enriquecer. Pero cuando tú y yo hablamos ya en tono de juicio, entonces nos ensoberbecemos y viene la deshonra. Y Dios siempre quiere que honremos a la autoridad, sea justa o sea injusta. Dios siempre quiere que tú estés en esa posición, porque eso, la honra es lo que te va a mantener a ti segura, mujer.
de que tienes el respaldo de Dios a cualquier decisión que tú tomes. Entonces, cuando hay rebeldía en el corazón, no vamos a poder estar sujetas a ninguna autoridad. Vamos a contender con las autoridades. Y es la típica mujer problemática que donde se para tiene problemas, porque no puede estar sujeta a una autoridad. Y tenemos que lidiar con la rebeldía en el corazón. Mira, ¿en dónde nos tendrían que haber enseñado obediencia? En casa. Pero si tuvimos padres permisibles, padres que nos dejaron hacer como que nuestra vida como quisiéramos, entonces nos va a costar más trabajo obedecer, porque no nos los enseñaron en casa. Entonces allá afuera no te van a dar, el mundo, la gente no te va a dar chance por tu chula cara. Siempre va a haber reglas a donde tú te pares y en donde tú estés. Y entonces vas a estar dando, como la Biblia dice, coces contra el aguijón. O sea, vas a estar luchando en contra de cualquier figura de autoridad. Y entonces va a venir la rebeldía, la soberbia, el juicio, y Dios te va a resistir, mujer, hasta que aprendas obediencia. Y nosotras necesitamos ser obedientes en donde nosotros nos encontremos. Porque mira, no nacimos obedientes. ¿O cuántas nacieron obedientes? Que de, uy, sí, yo siempre obedecí. Yo creo que nadie. O sea, ninguna de nosotras nació obediente. En algún momento hicimos berrinches, nos los pusimos a nuestros padres, a lo mejor hicimos lo que quisimos. Y no solamente a nuestros padres, con nuestros jefes, o sea, no nacimos obedientes. La obediencia se tiene que ir aprendiendo y la obediencia también es una decisión. Yo voy a decidir ser obediente ahora sí. Yo voy a decidir tomar buenas decisiones y honrar a cualquier tipo de autoridad. Yo voy a decidir ser dócil. Yo voy a decidir ya no resistir a las autoridades, porque leímos ahí en Romanos 13 que el que resiste a la autoridad acarrea para sí condenación. Y hay muchos, hay muchas que están en la condenación por resistir a cualquier tipo de autoridad. Y Dios no quiere eso. Dios quiere librarte de todo eso. Dios te quiere obediente. Entonces Dios, a veces cuando nacimos pensando que vamos a establecer nuestras propias leyes. Así se hacen las cosas, así yo quiero que se hagan. Es más, cuando aún en casa hemos dejado a Dios, sacado a Dios y decimos, en mi casa se hace lo que yo digo, como yo digo y como yo mando, estamos siendo desobedientes. Porque aún en casa tenemos que poner primero los estatutos de Dios antes que mis propios estatutos. Y entonces sobre de eso nosotras vamos caminando. Entonces, no es correcto que tú hayas o que tú pongas tus propias leyes, que tú pongas tus propios criterios antes que los de Dios. No está bien que tú digas, no, pues es que yo lo voy a hacer así, porque así me enseñaron. Además, yo lo quiero hacer así. Toda mi vida he sido así, ta, 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 ta. A mí ella que me va a venir a decir que tengo que cambiar. ¿Por qué tengo que decirle a ella lo que, o por qué ella me tiene que decir a mí lo que tengo que hacer? Porque, y entonces estamos resistiendo a la autoridad. Y los que resisten a la autoridad acarrean para sí condenación. Pero ahora en Cristo, mujer, esto era sin Cristo. Ahora en Cristo, Dios te necesita obediente. Dios quiere que tú seas una hija obediente. Antes éramos respondonas. No te voy a decir levanten la mano las respondonas, pero antes éramos respondonas. Si te daban una instrucción, pero ¿por qué yo? Pues que lo haga el otro. ¿Yo por qué? Pero no, pero te toca a ti, no, pero yo, ¿por qué? Y estamos respondiendo, resistiendo a la autoridad. Yo con esto no te estoy diciendo que puedan pasar por encima de tu dignidad o por encima de lo que Jesús hizo contigo, sino hablo de que no seamos respondones con las autoridades. Mira qué dice Tito 2:9, porque hasta para esto Dios habla. Tito 2:9, vamos para allá.
Aquí mis chicharrones truenan, dice Carmen. Ándale. Andamos a veces así. Aquí mis chicharrones truenan. Nosotros hacemos lo que queremos. Tito 2:9. Tito está después de segunda de Timoteo, obviamente en el Nuevo Testamento. Si tú tienes tu Biblia ahí, necesitas serte, pero bien hábil en buscar los libros de la Biblia. Para que estés, pero bien trucha, caperucha. O sea, que tú te sepas a dónde está, dónde está el libro, qué dice el libro. O sea, necesitamos ser hábiles. Por eso es que si tú buscas la escritura aquí, te vas a volver perezosa y no vas a poder, o sea, te va a ser más difícil aprender a usar tu Biblia física. Y no es que yo sea de la antigüita, porque a mí siempre me gusta físico, pero si no, no vamos a saber encontrar, no vamos a saber buscar los libros de la Biblia y tenemos que ser hábiles, mujeres. Entonces, Tito 2:9 dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo. Y ayúdame a predicar, mujer, dilo conmigo, que no sean respondones. Pones. Eso, que no sean respondones. Ah, su mecha, de verdad Dios pone la vara bien alta, ¿sí o no? Pero sabes, mujer, Dios no nos pide hacer algo que no podamos hacer, porque Dios no es malo. Dios no nos va a pedir algo que no podamos hacer. Dios nos va a pedir algo que sabe que podemos hacer. Entonces Dios nos dice, mira, no seas respondón, no seas respondona. Te dicen rana y tú ya estás saltando, mujer. Dicen, llegas a las 9 y tú llegas a las 9. Te dicen, te vas a las 7 y tú te vas a las 7. Te dicen, prende tu cámara y tú la prendes. Ahí aprovecho, ahí aprovecho. Entonces, antes éramos respondones. Antes sí. Yo me acuerdo que una vez le hice un berrinche a mi papá, pero de esos buenos berrinches. Íbamos en el carro, yo era adolescente. Ya Dios ya me perdonó, mujer. Porque, ¿qué crees? Yo también fui berrinchuda. Yo también fui respondona. Entonces íbamos en su carro y yo venía alegando algo. La verdad ya ni me acuerdo qué. Veníamos ahí que sí, que no, que tú, que yo. No me acuerdo de qué. Pues llega un alto mi papá, pum, abro la puerta y me bajo, y pum, azoto la puerta y me voy. Porque yo también fui así, ya soy redimida. Gloria a ¡Gloria a Dios. Dios! Antes sí, éramos respondones, pero dice Dios, mira, ¿sabes qué? Necesitas ahora aprender obediencia. Ya no respondas. Si no te parece, puedes decir, oye, ¿lo podemos cambiar así? Oiga, ¿lo podemos hacer así? O te piden llegar a las 9. Ay, es que, tengo esta cosa, voy a tratar, de estar a esa hora, pero me va a pasar esto, lo otro aquí, a lo mejor llego 9:10. Ah, está bien, sin problema. Pero si nosotras estamos en el estira y el afloja, entonces Dios, mira, te ve con el rabo del ojo así de, oh, Dios mira de lejos a los soberbios, Dios mira de lejos a los orgullosos. No le gusta. Necesitamos aprender obediencia. Antes no obedecíamos a las autoridades, ahora obedecemos. Antes éramos respondones, ahora no somos respondones, porque ya somos redimidas. Ya tenemos la condición de hijas. Y sabes, yo te decía, si en casa no te enseñaron obediencia, Dios sí te la va a enseñar. Dios, tienes un papá que a él no se le pasa nada. Y Dios enseña obediencia. ¿Y sabes cómo Dios lo hace? O Dios te pone un jefe que es de esos insoportables. O Dios te pone un papá que es así súper difícil. O Dios te pone un pastor que es intolerante, pero de que aprendes obediencia, mujer. O sea, hay que aprender obediencia. Entonces, la rebeldía y la soberbia fueron los pecados de Satanás que lo hicieron ser expulsado del reino. O sea, Dios no perdonó la rebeldía de Satanás. Dios no la perdonó y lo sacó.
Entonces nosotros tenemos esa gracia, que nosotros sí fuimos, éramos, o a lo mejor estás atravesando en el proceso donde todavía relinchas, donde todavía no te gusta, donde todavía estás... ¡ah! Pero si tú aprendes obediencia y nos arrepentimos de la rebeldía del corazón, estamos bajo la gracia ahora. Y Dios nos va a enseñar la gracia ahora. Ahora, si tú y yo no tratamos con la rebeldía, vamos a estar resistiendo a nuestras autoridades. Llámese jefe, llámese papá, llámese de tránsito, llámese policía, llámese pastor, llámese como sea, vamos a estar resistiendo a las autoridades. Y esto es lamentable. ¿Sabes que hay algo que me gusta de los testigos de Jehová, por lo menos de los que yo he conocido? Son muy radicales y son de un testimonio impresionante. No te estoy diciendo que te cambies a los testigos de Jehová. Porque estos no reconocen a Jesús como Dios, no viven bajo la gracia, no reconocen que tenemos el perdón de pecados. Es más, ellos ni creen en el infierno. Sino lo que estoy diciendo es la alta moral con la que ellos se conducen. Y sabes, ellos son muy obedientes. Y esto es increíble, cómo los cristianos a veces batallamos tanto con esto, tanto con la obediencia. Y Dios ama a los corazones obedientes. Dios usa a los corazones obedientes. Dios anhela que tú y yo seamos obedientes. Entonces es el tiempo, mujer. Si tú estás ahí en la lucha del estire y afloje, es mejor decir, ya, Señor, yo quiero obedecer. Ya no quiero resistir. Ahora, puedes, no sé, mira, te voy a decir, porque a lo mejor tú dices, no, yo soy súper obediente, ¿no? No, 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 yo a mí la obediencia no me cuesta, pero te voy a decir la diferencia entre la sumisión y la sujeción, que eso es donde ahí te digo, la marrana tuerce el rabo, porque Dios nos anhela obedientes y Dios quiere que tú y ya seamos obedientes, pero con la actitud correcta de obediencia. Porque si tú y yo obedecemos, pero en nuestro corazón hay rebeldía, entonces no sirve la obediencia. Es como si Dios te dice, sube el escalón, o alguna autoridad te dice, sube el escalón, y tú lo subes, pero en tu corazón estás abajo, entonces no estás obedeciendo. Porque la obediencia tiene que ver con una actitud del corazón. La sumisión, escucha esto, y si estás escribiendo, escucha. La sumisión es una actitud y la sujeción, esa es ya la acción de obedecer. Pero Dios nos habla de sumisión. La sumisión es una actitud de obediencia. Con mi corazón también estoy obedeciendo. Con mi corazón también obedezco. Porque puedo obedecer, pero con mi corazón estoy trabajando. Y ya, es típica, esta es buena, de las que tú les dices, oye, puedes hacer esto sí, así de, sí. Y tú estás viendo el trabajo. Ok, yo lo hago. Sí, porque están luchando. Es una lucha de, pero ¿por qué yo lo voy a hacer? Pero ¿por qué tengo que hacer? Pero yo, ¿por qué? Y hay una lucha. Entonces no estamos siendo sumisas, solamente estamos bajo sujeción, pero no estamos siendo sumisas. Y Dios quiere que seamos sumisas y sujetas. Las dos cosas, que tengamos la actitud de sometimiento y de obediencia en el corazón. Es decir, yo a partir de ahora, mi mentalidad es de tener una actitud de obediencia. Y entonces desde mi corazón yo estoy obedeciendo. Ahí yo obedezco. Yo creo que esto sube como olor fragante delante de Dios, porque leímos que hay jefes, hay amos difíciles de soportar, que dices, qué injusto es conmigo, qué injusto me trata, qué injusto hace esto, qué injusto hace el otro. Y Dios dice, pero así
te sujetas. Yo no hablo de dignidad, mujer. Yo no estoy, y ahorita lo vamos a ver, pero yo no estoy hablando que falten o pasen por encima de tu dignidad, porque ahí sí no es correcta la sujeción ni la sumisión. Entonces, la rebelión tiene la rebelión detiene el avance del reino de Dios. Y vamos a Números 12. Escucha esto. La rebelión detiene el avance del reino de Dios. Vamos a leer Números 12. Hoy me voy a ir más rápido porque todavía me falta. Números 12 del 1 al 14. Voy a leerte bien rápido, mujer, y veme siguiendo, por favor, con la lectura para que no te pierdas y tengas todo el contexto. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés. En ese tiempo Moisés era la autoridad, Moisés era el líder espiritual. María, esposa de Aarón, hablaron en contra de Moisés. Hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque el Moisés tomó mujer que no era de Israel, porque él había tomado mujer cusita. Dos, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Escucha esto está bueno. La María y el Aarón, bien rebeldes, ¿no? Solamente por Moisés habla Dios. O sea, solamente Moisés escucha a Dios. ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Y quién crees que lo oyó? Lo oyó Dios. Tres, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo a Moisés, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y les dijo, oigan ahora mis palabras. Cuando haya entre ustedes profeta de Jehová, les apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No hacia mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Dios levantando su autoridad. ¿Te das cuenta? Ocho, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. A su Dios, ahí se puso rudo. Nueve. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. 13. Entonces Moisés, hermoso Moisés, intercesor. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, aparte de que habían hablado mal de él, la María y el Aarón habían hablado mal del Moisés, el Moisés intercediendo. ¡Wow! Dice, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios que la saques ahora. Respondiendo Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzará por 7 días, se echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. 15. Así María fue echada del campamento 7 días y escucha esto, mujer, subráyale ahí. Y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Es decir, Dios no pudo avanzar, Dios no pudo, el pueblo de Dios no pudo avanzar a causa de la lepra de María, por la rebeldía, por haber hablado en contra de la autoridad. Entonces, sabes que cuando nosotros hablamos de alguna autoridad, hablamos de una autoridad y en este caso espiritual, se detiene el reino de Dios a causa de aquellas personas que están como con lepra, que están enfermas.
y detenemos el progreso del reino de Dios. Si tú y yo no tratamos con la rebeldía, entonces vamos a estar batallando y hablando y murmurando y diciendo y insistiendo. Y Dios quiere que tú y yo estemos sanas de nuestro corazón. Entonces sí. Dios ha puesto, fíjate mujer, Dios ha puesto una línea de autoridad. Y esto está, vamos a Colosenses 3:18. Dios estableció una línea de autoridad y vamos a leerlo aquí. Colosenses 3:18. Colosenses 3:18. Ay, no llego. Aquí está. Dice, Colosenses 3:18 dice, casadas. Estén sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Las casadas tienen que estar sujetas a su esposo. Maridos, amen a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. Esto les falta predicar en las iglesias, ¿ok? Es bien bonito cuando, y sujétate, y sujétate, y sujétate. Pero no les dicen, no sean ásperos con ellas. Dice el 20, hijos, obedezcan a vuestros padres en todo. ¿Sí te das cuenta? Hijos, obedezcan a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. 21, padres, no exasperen a vuestros hijos para que no se desalienten. 22, siervos, obedezcan en todo a vuestros amos terrenales, es decir, a tus jefes, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. 23, y todo lo que hagas, háganlo de corazón, como para Dios y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibirá recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirves. Entonces Dios puso una línea de autoridad. Dios estableció esta línea de autoridad y vamos a leer, a reforzarlo en Efesios 2:21. Vamos a Efesios 2:21, porque la palabra de Dios se suma. Cuando a ti te quieran enseñar algo de Dios, tienen que respaldarlo. Yo estoy hablando ahora de la obediencia, de la autoridad. Y tengo que respaldar todo esto que yo te estoy enseñando con muchos versículos. Porque hay gente que se para al frente y solamente te menciona algo y sobre eso quiere hacer toda una enseñanza. Y dice la Biblia, la suma de tu palabra es verdad. Vamos acompañando toda esta enseñanza con estos versículos. Efesios 5:21. Mira cómo dice ahí. Y esto está buena. Efesios 5:21 dice, las casadas, otra vez, Dios está hablando de, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero aquí te voy a enseñar algo que Dios me habló. Porque el marido, y ahí empieza otra vez la línea de autoridad, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 25. Y aquí empieza lo bueno, mujer. Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si tú puedes subrayar ahí la palabra amar a vuestras mujeres, yo le puse ahí, es el número uno que Dios está hablando en esta porción de la escritura que Dios va a hablar, que amen a sus mujeres, a sus esposas. Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin manchas. 28. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos.
El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta. Escucha, mujer, lo que debe de hacer el marido. La sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. ¿Sabes que en esta porción, en estos versículos que leímos, 4 veces es mencionado que el marido debe de amar a su mujer? Pero, ¿sabes? Es triste ahora como en la iglesia ahora solo es sujétate y sujétate y sujétate y sujétate a tu marido y sujétate a tu... Mira, si te tortura, si te viola, porque hay maridos que aún violan a sus mujeres, si te pega, si te es infiel, si no te da dinero, si te violenta física, emocional, no importa, tú sujétate. Se les ha olvidado predicar que el hombre tiene que amar a su mujer 4 veces. Yo que ahorita en la mañana estaba haciendo esta enseñanza, 4 veces encontré como Dios les dice a los esposos, amen a su mujer. Entonces, hay esta autoridad, sí hay esta autoridad espiritual, donde está Cristo, que Él es la cabeza de todo, está el varón, el hombre, luego está la mujer bajo la autoridad del hombre, están los hijos bajo la autoridad, y entonces se hace esta línea de autoridad. Pero cuando un hombre no está sujeto a Dios, entonces la mujer, esto es Dios, esto es la mujer, esto es Dios, esto es el hombre. Pero si el hombre está fuera de la autoridad de Dios, la mujer no puede sujetarse al marido, porque entonces se sale junto con el marido de la autoridad. O sea, la mujer se tiene, papito, ahorita te llamo, estoy en una enseñanza. Sí, papito, gracias. Entonces la mujer está sujeta a su marido si el marido está sujeto a Dios. Pero si la cabeza del marido no es Cristo, entonces la mujer no se sujeta al marido, se sujeta a Dios. Porque hay maridos que no son cristianos y tú no vas a ir a la reunión los domingos. Y entonces la mujer, por pensar que se tiene que sujetar al marido, se queda. Y eso no es sujeción, mujer. La mujer se sujeta a su marido cuando está sujeto su marido a Cristo. Y no porque vaya el domingo. Eso no es estar sujeto a Dios. Es porque obedece su palabra, porque el marido la pone porque el marido es sacerdote de su casa, porque el marido está enseñando a la familia, porque el marido es el sacerdote de su casa, tienen sujeción a sus hijos, a su esposa. Entonces eso es un hombre de Dios y se va a sujetar la mujer a él. Por eso es que necesitamos poner nosotros todo el contexto de estos versículos en la autoridad. Ahora, te voy a dar rápidamente los beneficios de estar bajo una autoridad. Ay, bueno, quiero terminar. Ya hablamos de que tenemos que estar sujetos a cualquier institución gubernamental, sujeta a la mujer a su marido, sujeto a los hijos a los padres, pero también Dios habla en las iglesias. Vamos a Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Hebreos 13:17 dice, obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es
provechoso. Fíjate cómo está diciendo Dios. Por eso yo te decía, en todos los ámbitos hay una línea de autoridad. Y tú y yo necesitamos estar entendidas cuando estamos en algún lugar, reconocer la autoridad. Si yo estoy en el, no sé, en el Palacio de Gobierno, pues yo entiendo quién es mi autoridad. Si yo voy a una casa de visita, yo sé quién es la autoridad en esa casa y yo me sujeto a esa autoridad. Si yo voy a la iglesia, yo reconozco quién es la autoridad. Porque eso nos va a librar de desobedecer y de deshonrar a la autoridad. Entonces, obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Entonces, aún en la iglesia hay una autoridad que Dios estableció y esta autoridad es el pastor. Ahora, yo te decía, la autoridad tiene límites, mujer. Todas las autoridades tienen límites. No porque sean autoridades tenemos que vernos vulnerables ante las autoridades, porque las autoridades tenemos límites. Entonces nosotros, como autoridad espiritual, nosotros todo lo que te enseñemos tiene que estar aquí en la palabra, para que tú obedezcas. Y entonces el que esté aquí a ti te va a mantener segura de que todo lo que tú vas a hacer es de parte de Dios. Entonces, cuando te dan un consejo, cuando tú pides un consejo y está en la palabra, entonces yo lo tomo y yo obedezco. Y no sacado de contexto, porque yo recuerdo una mujer que le dijo a otra mujer, esta mujer era una mujer que había sido, creo que ya se los he contado, había sido prostituta, conoce de Cristo, pero cuando ella había sido prostituta, conoce a un hombre, el hombre se la lleva a vivir a su casa y la mantenía. Y después ella llega con nosotros, conoce a Cristo, se convierte al Señor. Y entonces ella decía, es que yo ya no quiero estar con este hombre, me da asco. Y yo le decía, bueno, entonces no tienes nada que hacer con él. Pero pues obviamente ella estaba muy a gusto, pues por una razón muy poderosa, ¿no? Que era pues que la mantenía. Ella no quería trabajar y ya había dejado de prostituirse, pero ella ya no quería trabajar. Entonces yo le decía, bueno, no tienes nada que hacer con él, nada te ha unido a él, él no quiso conocer nunca a Cristo y le decía, yo creo que es el tiempo de que tú busques a un hijo de Dios, él no quiso nunca conocer de Cristo. Entonces llega otra hermanita No, no y le sé. dice, pues lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y entonces ella ya llega conmigo, bien bíblica y bien espiritualoide, y me dice, es que el consejo que tú me diste está mal, porque lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y yo le dije, es que en ningún momento lo unió Dios. Esto nunca lo unió Dios. Tú nunca te casaste ni por el civil y no hiciste un pacto con Dios. Estabas viviendo en fornicación porque nunca te casaste. Entonces nunca lo unió Dios. Entonces todos los consejos que a ti te den espiritualmente, mira, que estén aquí, Sí, que pero estén, yo no sé de eso. porque esto te va a mantener segura, mujer. Y si tú obedeces, entonces créeme que te va a ir bien, te va a ir bien, porque son consejos de parte de Dios. Y entonces tú vas a estar segura que lo que te están diciendo viene de parte de Dios y eso te va a mantener segura. Por eso es que necesitamos estar bien astutas, mujeres. Ahora la iglesia está tan acostumbrada al suero de leche que todo lo que le dicen se lo come. Y la iglesia tiene que estar, pero madura, teniendo un discernimiento para saber cuándo algo es de Dios y cuándo algo no es de Dios. Tener ese discernimiento que viene por la madurez, por buscar su palabra, por estar en oración. Viene un discernimiento de parte de Dios para que no nos vayamos por cualquier viento de doctrina, como dice la Biblia. Y saber que lo que me están hablando es de Dios. Por eso mi esposo y yo cada vez que predicamos no te damos un versículo, te damos 800 para que acompañemos todo lo que estamos enseñando y en tu corazón haya paz, que lo dice
Dios. Y esa es la manera correcta de predicar. Así que vamos a orar para que Dios nos haga obedientes. Bueno, antes de orar, déjame, nada más te digo rápido los beneficios de estar bajo una cobertura espiritual, hablando ya espiritualmente de una iglesia. Lo que te hace los beneficios de estar dentro de una iglesia y tener un pastor es que en la iglesia somos edificados, exhortados y consolados. En una iglesia nos mantenemos activos nuestros dones y Dios empieza a usarnos con nuestros dones y Dios empieza a bendecirnos a través de otros con sus dones. ¿Sabes que eso nos mantiene calientitos como en una fogata? Nos mantiene edificándonos. Me gusta mucho y con este versículo voy a terminar. El Salmo 133:1. Salmo 133:1. Son los beneficios de estar dentro de una iglesia, de pertenecer a una iglesia y de tener un pastor. Salmo 133:1. Me encanta. Subráyalo y apréndetelo, mujer. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. A Dios le encanta que nos reunamos en la iglesia. A Dios le encanta que como hermanos estemos en armonía. A Dios le encanta, dice, que cuán bueno y qué delicioso es. La iglesia no es un invento del hombre. La iglesia es el mejor diseño de Dios para mantenernos juntos. A Dios le agrada que como hermanos estemos juntos en armonía, adorándole y cantándole, edificándonos, exhortándonos y consolándonos ahí dentro de la iglesia. Y por eso Dios diseñó la iglesia. Yo les decía el domingo en Perote, la iglesia es el milagro más grande que puede existir, porque tenemos maneras de pensar cada quien, costumbres, culturas, estilos, y aún así estamos juntos y reunidos. Porque tenemos un fin común que es adorar a Dios y buscarle a Él. Entonces, siempre estate contenta y gustosa de pertenecer a una iglesia. Y me gustaría orar. Señor, gracias. Gracias Dios porque tú nos has hablado. Señor, gracias porque nos has hecho entender que tú quieres que seamos unas hijas obedientes, que podamos estar sujetas a nuestras autoridades, que tú has establecido la autoridad para nuestro propio beneficio. Has establecido la autoridad para que nosotras estemos seguras. Te pido, Dios, que tú quites toda rebeldía de tu corazón, de nuestro corazón. Si hay rebeldía en tu corazón, mujer, es el tiempo que tú le digas a Dios, ayúdame a ya no ser rebelde. Ayúdame a no resistir a las autoridades. Espíritu de Dios, ayúdanos a que cada vez que estemos resistiendo a alguna autoridad, tú, Señor, levantes como una bocina fuerte y nos estés diciendo, cuidado, estás en territorio delicado y peligroso y podamos retractarnos de estar rebeldes ante cualquier autoridad. Haznos dóciles. Dile ahí a Dios, hazme dócil, Señor. Hazme dócil, hazme dócil. Si tú estás casada y tu esposo está sujeto a Dios, dile, hazme dócil a mi esposo. Y si no, hazme dócil a tu voz, Dios, porque ahora tú eres mi marido, tú eres mi cobertura. Hazme dócil ante figuras sociales, Señor, hazme dócil ante los gobiernos, ante cualquier policía de tránsito, ante cualquier figura de autoridad, hazme dócil. Hazme dócil a mi pastor, hazme dócil para que yo pueda estar sujeta a ellos. Hazme dócil, Dios. Yo quiero obedecer tu voz, yo quiero obedecer tu consejo, que no resista la autoridad y acarree condenación para mí misma. Gracias, amado Jesús. Gracias por lo que tú haces por nosotras, porque tú nos amas y tú quieres que nos vaya bien, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.